He viajado por todo el mundo sin plantearme lo contrario. Cuando no encuentras el rumbo y solo esperas a que te lleve la corriente suele pasar. Me llamo Tare y no tengo hijos. Soy una de esas rarezas que se ven por el imperio. Mis años no podría contarlos. Sé que son muchos, pero nadie me dijo cuándo es mi cumpleaños. Calculo mi edad por lo que he vivido en estas tierras y le rezo todas las noches a Ra para que haga caer toda su luz en mí. He recorrido cientos de caminos sin buscar ningún destino. Huyo de cualquier forma de vida que suponga cualquier contratiempo, pero también sé que esa decisión en estos tiempos no es fácil. El faraón es el que posee todos los poderes, el que decide sobre nuestra vida o de muerte, nuestra felicidad o desdicha. Ni siquiera se me ocurre soñar con una vida así, llena de lujo y grandes estancias. Parece que las cosas están mejorando. He oído decir que unos cuantos súbditos están construyendo más triángulos gigantes, como monstruos acechando nuestras llanuras. Nunca he logrado recordar el nombre, pero dicen que ahí es donde yacen los faraones difuntos, donde guardan todas sus riquezas para hacerle frente a la muerte. He visto más por otras ciudades. Creo que era en Saqqara, pero estos son realmente maravillosos. ¡Qué honor! Los dioses son venerados allí, y sus tumbas forman estas tierras celestiales como del más allá. Parece imposible concebir el resultado después de tantos sacrificios. Después de todo, los obreros que trabajan allí no tienen descanso. Aún no entiendo cómo pueden levantarse con el intenso calor que lo inunda todo. He oído decir que Imhotep es el arquitecto más reconocido del reino por ser el precursor del nuevo material, ese que llaman... no lo recuerdo. Piedra. Llegan a mi memoria los tiempos en que el adobe era lo único que disponíamos para tener un techo. Me quedaba fascinado viendo cómo secaban aquel amasijo de barro y paja. La sacaban gracias a las crecidas del río, y para mí, cuando aún era niño, era todo un acontecimiento. Colocaban la masa en pequeños moldes de madera con forma de una especie de ladrillo. Era un invento sencillo. Después se dejaba secar al sol unos cuantos días. Tagor, un buen amigo de papá, nos construía nuestro hogar. Igual que todos los demás, él también era albañil y sin duda sirviente del faraón. Nuestra casa no era muy grande. Todos disponíamos del mismo espacio. La sala de estar siempre fue el punto de encuentro. Karim y Yesula no paraban de corretear por la cocina y las pequeñas habitaciones que teníamos. Recuerdo que cuando llovía, mis hermanos y yo nos sentábamos a escuchar el sonido que se filtraba por el techo de la casa, hecho de esteras de hoja de palmera. Era como una melodía perfecta. Papá trabajaba mucho. Solía irse al amanecer para acabar sus piezas y llegar a tiempo al mercado para venderlas. Eran pequeñas vasijas de cerámica que él mismo diseñaba. Todos sabíamos que los días de poco éxito de papá iban a ser días sin probar bocado. Mamá, mis hermanos y yo nos quedábamos en casa y subíamos a la pequeña terraza que había en la parte más alta de la choza. Allí nos refrescábamos del calor sofocante y contemplábamos el paisaje. Todas las dunas del desierto se alzaban ante nosotros, con un aire misterioso que me sobrecogía. Cómo echo de menos las historias que mamá me contaba. Con ellas conseguía imaginar cómo iba a ser venir por estas tierras, de las que no conozco nada, solo las leyendas que mamá me contaba sobre dioses y tiranos. Por aquellos tiempos, recuerdo que no nos trataban a todos por igual. A pesar de que todos formábamos parte de la misma tierra, teníamos distintos derechos. Dependía de la función que desempeñaras para lo que hubieras sido escogido. Todos cumplíamos una parte del trato, y así honrábamos a nuestros antepasados, sobreviviendo. Aunque de todos era sabido que el poder se dividía en unos cuantos. Aunque todos durmiéramos bajo el mismo techo, desde campesinos hasta los dignatarios del faraón. Todos nos refugiábamos gracias a aquella masa viscosa que nos aislaba del frío durante las noches, nos resguardaba de los peligros del exterior y nos hacía soñar con el ligero murmullo del río. Quizá este invento de la piedra podría servirnos de alguna ayuda. Hace unos días, en una de mis paradas, encontré a un campesino refrescándose del intenso calor que caía sobre nosotros. Él fue el que me explicó lo del invento.
Piedra, sí, eso es. Seguro que aquel hombre tenía razón. Decía que era más duro que el adobe, más resistente. Parecía que estaba convencido de que aquel extraño material soportaría mejor los cambios del tiempo. Un buen amigo le contó que algunos hombres de confianza del rey ya lo estaban empezando a utilizar para construir sus casas. Me dijo que cada día le rezaba al dios Ra, el dios del sol, y todo lo que existe bajo nuestros pies, y que no recordaba la última vez que tuvo unos cultivos tan hermosos. El bochorno que reinaba esa mañana en el desierto me estaba haciendo perder el camino, y ya estaba demasiado cansado como para continuar. Me senté en una roca que parecía esperarme y miré alrededor. Creo que había llegado a mi siguiente destino. Después de beber un poco en la orilla del Nilo, me di cuenta del tiempo que hacía que no hablaba con nadie. A mi alrededor había decenas de personas correteando de aquí para allá, mujeres y hombres que parecían ajenos a mi presencia. Algunos llevaban a sus espaldas mucho peso. Imaginé que eran cereales u otros alimentos que acababan de recolectar. Yo resultaba invisible ante la muchedumbre. Mientras los campesinos cumplían con sus obligaciones laborales, vi unos cuantos niños correteando de un lado para otro. Un poco más lejos, pequeños grupos de personas discutían sobre temas políticos o religiosos. Todos se agolpaban en las calles, mientras las mujeres acudían bellísimas a sus tareas de la casa. El mercado estaba abarrotado de artesanos y comerciantes que exhibían sus artículos. Otros talaban esas finísimas plantas que crecían a la orilla del río. Estaba fascinado viendo todos aquellos avances. Parece ayer cuando vi aquellas pequeñas tablillas de barro cocido. Ahora ya usaban el papiro. Creo que era eso lo que sacaban de aquella planta. Un ligero material cuyos tallos servían para muchas tareas de nuestro tiempo. Observé cómo el hombre los cortaba a tiras y los entrelazaba en 2 capas perfectas. Después las golpeaba con un mazo para darle la forma deseada. En un momento vi que las tiras se convertían en una lisa hoja lista para ser usada. Con eso también los súbditos del faraón podían escribir lo que se decidía por nosotros. Es cierto que es más ligero y eficaz, pero nunca creí que se llegara a comercializar. También había algo flotando encima del río. No estaba seguro de lo que era, pero parecía hecho de ese mismo material, el papiro. Mi mente me avisaba de que podía volver a quedarme en blanco por el cansancio, así que solo me dio tiempo a pensar en que esta ciudad jamás la había visto así en ninguno de mis caminos sin destino. Era como un sueño del que no quería despertar. Al fin, mis ojos ya no soportaron más estar abiertos y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un fuerte golpe en la cabeza. Cuando abrí los ojos, aún afectado por el susto, vi encima de mí unos enormes ojos observándome. Me incorporé y me quedé frente a ella. La niña parecía estar viendo a un faraón. Se quedó pasmada con esos grandes ojos quietos, mirándome fijamente. Quizá estaría pensando que tenía un aspecto extraño con mi desaliñada barba y ropajes. Después de todo me había quedado casi sin provisiones a mitad de camino. No sé cómo, alguien me robó mientras descansaba en el viaje. Cuando volví de mis divagaciones, la niña aún seguía ahí mirándome. Su cara ya no parecía sorprendida, sino más bien desafiante. Alguien se acercaba a nosotros. Cuando levanté la cabeza vi a un hombre de aspecto amable que se acercaba como podía. Me percaté de que aquel anciano realmente no me estaba mirando. Más cerca vi el bastón que llevaba erigido por encima de su cabeza. Cuando llegó a nosotros bajó la palma de la mano, intentando llegar a la cabecita de la niña, y cuando su pelo le rozó los dedos, le lanzó una regañina que me hizo sonreír. Ella no separaba sus ojos de mí, y yo creí que el anciano no se había percatado de mi presencia, pero levantó su cabeza y clavó sus ojos blancos en los míos. Sentí un escalofrío. «¿Tienes hambre?», me dijo. La verdad es que yo no podía resistirme a aquella proposición. Estaba hambriento desde hacía días, pero no quería resultar grosero. Después de todo, no quería quedarme más tiempo en aquella ciudad. Le contesté que sí y le pidió ayuda a la niña. Ella se retiró de mi lado y ayudó a su abuelo a abrir el pesado saco que llevaba. De ahí sacó un mendrugo de pan que devoré en el acto. El hombre parecía turbarse al sentir mi apariencia. Mientras hurgaba en mi boca para deshacerme de los restos del manjar,
Me di cuenta de que me había dejado embriagar por el ambiente y pensé, ¿dónde estoy? Ni siquiera me había preocupado por saber dónde me encontraba. El anciano tenía la mirada perdida mientras la niña no paraba de zarandearle los harapos. Le repetía continuamente que se fueran de allí, parecía nerviosa. El abuelo se agachó y la cogió de las manos para tranquilizarla. Mientras tanto yo le pregunté, «Perdone, ¿qué nombre recibe esta ciudad?» «Memphis», contestó. «Estás en Memphis, la capital del reino». De repente sentí un vuelco en el corazón. En muchos encuentros con otros peregrinos durante mis largos viajes había oído hablar de la gran Memphis, donde se estaban construyendo las mayores tumbas funerarias de todos los tiempos, una de las más veneradas de los dioses. Ta era su suprema divinidad, el gran Ta, el dios con apariencia humana, protector de la fertilidad. Vi cómo la pareja se marchaba cuando aún me quedaban algunas preguntas que formular. No me costó demasiado esfuerzo alcanzarles, ya que el anciano andaba lentamente y la niña le seguía los pasos. «¿Otra vez aquí?», me susurró el viejo. «Sí», contesté. «Aún me quedan algunas dudas por resolver». El anciano y la pequeña dejaron de caminar y se pararon en el acto. «Ven conmigo, muchacho. Te enseñaré todo lo que mis ojos no pueden ver». Andábamos recorriendo muchos senderos. Todos los poblados se concentraban en terrenos elevados que se protegían de las crecidas del río Nilo, formando varios grupos de casas. Todo parecía agradable y tranquilo. Caminábamos los tres observando el entorno. Me pregunté desde cuándo aquel anciano había perdido su vista, ya que parecía que se conocía la ciudad como la palma de su mano. Le observé mientras avanzábamos. Sus ropas eran viejas y estaban ya raídas por el paso del tiempo. Su faldellín, cuidadosamente escogido, perdía su color blanco característico por el paso de los años. El lino era el tejido habitual para nosotros, ya que al no tener costuras era flexible y ligero, aunque yo creo que su mayor ventaja era la comodidad que uno sentía al ponérselo. Los hombres lo llevábamos a la altura de las rodillas, mientras que las mujeres lo lucían a la altura de los tobillos, realzando las formas femeninas. De repente me di cuenta que si miraba sus harapos, llamaba demasiado la atención de la gente. Parecía lo que era, un viajante sin hogar, un alma perdida entre las arenas del desierto. Mis zapatos también eran invisibles. Yo andaba descalzo. Sentía vergüenza por no poder presentarme tal y como lo hacían ellos. Sus alpargatas hechas de papiro y cuero brillaban al levantar el polvo del suelo. El anciano seguía caminando moviendo la cabeza ligeramente. Parecía estar oliendo todo lo que se colaba por las casas. Pasábamos por aquellas chozas hechas con adobe. Jamás había visto tanta variedad de alimentos. Hombres y mujeres caminaban de un lado para otro llevando piezas de carne, pescado, legumbres, pan. Todo el aire estaba impregnado de mil olores que se colaban por todos los rincones. De repente las pude ver a lo lejos. El anciano parecía ver todo lo que estaba delante nuestro. Nunca había visto su cabeza tan alzada. Era milagroso. Sus largas canas brillaron de un modo especial. «Ta nos está escuchando», dijo. Ahí estaban. Las pirámides se alzaban delante de nosotros con todo su poder. Miles de personas aparecían escalándolas como vulgares hormiguitas. Era fascinante comprobar cómo se unían a las demás formando una estructura perfecta. Las pirámides iban de menor a mayor tamaño. Enfoqué con la mirada los gigantescos bloques de aquel material que me resultaba familiar. Los sostenían con un conjunto de cuerdas que trasladaban por una especie de rueda móvil. Habían construido pequeñas vigas desde donde los obreros recibían órdenes de los mandatos del rey, que asimismo recibían órdenes de los visires.
los hombres de confianza del faraón. De pronto me acordé. «¡Piedra! ¡Eso es! ¡El viejo tenía razón! ¡Piedra!», exclamé. El anciano ni siquiera me miró. Su cara había cogido una expresión especial y me intimidó el profundo respeto que inspiraba. «Muchacho, ¿qué edad tienes?», dijo. Me quedé congelado. Ni siquiera sabía cuándo era mi cumpleaños. Me rendí ante la evidencia y le contesté. «No lo sé, señor». Agradecí que no viera la cara de circunstancia que se me dibujaba. «Está bien, pero ¿sabes si has nacido en esta tierra, en Memphis?». «No, señor», le respondí. Giró su cabeza hacia mí y me quedé de nuevo enfrente de sus ojos blancos. «No me llames señor», me dijo. «Llámame Dauno». Asentí con la cabeza y lo observé. Era feliz allí, y el tiempo ya no tenía importancia. Parecía ser dichoso de contemplar la vida más allá de la muerte. La parte más alta de las pirámides terminaba en una punta que apuntaba al cielo. Parecía que iba a rajarlo en cualquier momento. Estábamos delante de ellas pasmados, sintiendo como una fuerza mágica nos atraía hasta los monumentales sarcófagos. Noté un roce en mi mano. La pequeña se había colgado de mi dedo y su manita me inspiraba una ternura que jamás había experimentado, mientras todo parecía eterno. El anciano se acercó a mí lentamente y me preguntó si sabía dónde iba a pasar la noche, si pensaba continuar con mi viaje o prefería hacer una pausa durante unos días. «Tare, parece que mi nieta te ha cogido afecto y a mí no me vendría mal compañía en las largas tardes del desierto. Vamos, te enseñaré dónde vivimos». Y terminó diciendo: «Aunque mis ojos no puedan ver, tengo a otros que guían el camino por mí». Soltó una pequeña carcajada que me hizo sonreír a mí también, pero de pronto mi cara cambió. Creo recordar que yo jamás le había dicho mi nombre a aquel anciano. De nuevo sentí aquel escalofrío por la espalda. Fuimos de nuevo caminando hasta el próximo destino. Me alegraba de que aquel anciano, Dauno, quisiera que me quedara con él. Creo que por fin mis oraciones al dios Ra se estaban cumpliendo. Quería echar raíces en cualquier lugar, y esta era la ciudad más bella que habían visto mis ojos en toda mi vida. Aún no sabía nada de sus gentes, y todo me parecía extraño y especial al mismo tiempo. Llegamos a donde vivía la familia. Dauno dejó el bastón en la entrada y me pidió que pasara. La casa no era demasiado grande. Tenían un pequeño agujero que daba luz al exterior y un pequeño salón donde poder resguardarse del calor. Todo estaba perfectamente pensado, pero parecía un poco abandonado. La pequeña se acomodó en una pequeña estera de esparto colocada en el suelo. Se quedó dormida. Dauno estaba preparando una especie de bebida amarillenta que no sabía qué contenía. El olor era agradable. Después, cuando me lo sirvió, me di cuenta de que se trataba de cerveza. Me quedé sentado mientras veía cómo se acercaba a la niña para arroparla. «Bien», me dijo, «es evidente que tú no has llegado aquí por casualidad. He podido hablar con los de arriba y me han contado dónde estuviste y por qué has llegado hasta aquí. Bienvenido a Memphis». De nuevo su silencio me estaba preocupando. Parecía un hombre distinguido, sin necesidad de grandes lujos. «Llevo años peregrinando por muchas ciudades», le dije, «pero esto jamás lo había visto. No me considero de ningún lugar porque jamás he podido habituarme. Mis padres murieron y yo tuve que irme de mi ciudad». El anciano, con la mirada perdida, estaba agudizando sus oídos para escucharme mejor. Me dijo que en Memphis me sentiría seguro. Seneferu era el faraón del momento y era bueno con el pueblo. Me comentó que gracias a él se habían hecho muchos avances en cuanto a la arquitectura y el comercio, y todos le adoraban. A su vez, no me atreví a preguntar lo que Dauno significaba para la ciudad, el papel que había desempeñado. Su sabiduría me hizo intuir que él no era un ciudadano cualquiera. Dudoso le pregunté cuál había sido su función, ya que debido a su larga edad ya no trabajaría. Sonrió y me miró de nuevo con aquella autoridad que le caracterizaba. «Yo fui un escriba del reino hace muchísimos años. Le era fiel completamente al faraón y opté por una vida rica en mujeres y dinero, pero de eso hace ya mucho». Me quedé perplejo.
Los escribas siempre habían sido los dueños y señores de Egipto, sin duda. Ellos eran los que tenían la opción de poder trabajar en la casa grande del faraón, los que relataban los sucesos históricos, y los únicos que podían acceder a casarse con alguna bella dama del harem del rey. «Te presentaré a mi familia», me dijo. Observé la estancia. Estas casas no eran como aquellas en las que vivíamos mis hermanos y yo. A pesar de que no había casi ningún mueble, ya que eran inaccesibles, las cosas aquí en Memphis disponían de más de una planta, alzándose incluso 2 o 3 más por encima de nuestras cabezas. Salió en busca de su bastón y cerró la puerta. No entendí sus intenciones, pero me pidió que le acompañara. Subía delante de mí apoyando el bastón en el suelo, mientras yo estaba impresionado por todos los acontecimientos. En la planta superior había más estancias con una pequeña cocina situada al final, donde una silueta femenina se dedicaba a las arduas tareas domésticas. La vi de espaldas. Era bellísima. Su pelo negro recogido en un pequeño moño la hacía distinguida. Sus ojos negrísimos llevaban la típica línea negra, aportándole un aire misterioso que me hipnotizaba. Recuerdo que mamá también lo hacía. Le protegía de los potentes rayos de Ra, nuestro dios solar. Mi cuerpo era una estatua delante de ella. El abuelo caminaba lentamente por el pasillo mientras yo le seguía. Ella, sin darse cuenta de nuestra presencia, cocinaba unas pociones de carne colocadas en fuentes de barro. Por fin llegamos Dauno y yo, y llegamos a su encuentro. «Kira, te presento a un buen amigo, Tare». Ella no se sobresaltó, aunque nos hubiera oído llegar. La vi de cerca. Era la mujer más bella que había conocido jamás. Alzó la cabeza en forma de saludo sin girarse y siguió con sus quehaceres. El anciano notó que no había dicho nada y prosiguió. «No le vas a decir nada», se acercó a mí y me susurró al oído. «No se lo tengas en cuenta, es un poco tímida». Kira parecía no escucharlo. «No seas maleducada», le dijo el viejo. Ella se giró con cara despreocupada y cruzó sus ojos con los míos. De repente su mueca cambió y me observó como si jamás hubiera visto algo igual. «Me resultas familiar», susurró. Yo me quedé inmóvil por no querer decir que yo no tenía aquella sensación y enmudecí. El anciano me cogió de los hombros y me hizo salir de la cocina. Y cuando ya nos encontrábamos fuera me dijo que Kira era muy imaginativa. No era la primera vez que creía confundir a los extraños con pequeñas fantasías que rondaban por su cabeza. «Ahora date un baño y acicálate un poco. Esta noche te presentaré en sociedad». Me dio un atuendo de lino nuevo y unas alpargatas hechas con algo parecido al cuero. Mis barbas eran largas y estaban enredadas por las tormentas de arena que había sufrido durante mis viajes. Por fin iba a poder ser una persona como ellos. Me di un baño con jabón que me permitió deshacerme del fuerte olor que me había acompañado hasta ahora. Con una navaja de afeitar que el anciano afiló, pude afeitarme. Cuando salí de lo que ellos llamaban baño, parecía otra persona. Pude reencontrarme conmigo mismo. Me había quedado solo. No escuchaba ni el más mínimo ruido y me sobresalté por no saber qué debía hacer. Decidí bajar a la puerta de entrada por si alguien podía decirme a dónde se habían ido Dauno y los demás. Estaba equivocado. En la sala de estar había una mesa repleta de alimentos que no podía haber imaginado ni en sueños. Kira y la pequeña jugaban a la salida de la choza con una pequeña muñeca de madera. Me quedé sentado en la mesa esperando a que volvieran. No sabía qué hacer. Quería devorar todo lo que se me estaba ofreciendo hasta la última miga. Ellas parecieron percatarse de mi presencia y entraron de nuevo en la casa. La mirada que Kira me lanzó ya no era de indiferencia, sino más bien de temor. Yo no podía entender muy bien por qué. Quizá le molestaba que su abuelo me hubiera elegido como nuevo inquilino. La pequeña se abalanzó hacia mí y me abrazó. Parecía que su desconfianza ya no existía y yo, después de aquello, decidí que empezaría a relajarme. Escuché la voz del anciano, que venía con alguien más. Kira, mientras tanto, destapaba las jarras y fuentes repletas de carne de buey y pescado. También había pequeños platillos con legumbres, pan, cerveza y vino. Jamás había visto tanta comida. De repente me asaltó el recuerdo de mamá. Estaría orgullosa de verme en algún lugar seguro, sano y salvo. Sentí su luz en mi interior diciéndome que todo estaba bien. No podía evitar que la emoción traspasara mi cara.
Lo que más me sorprendía es que todo aquel festín era solo para celebrar mi llegada. Pensé que había algo que yo no sabía. Parecía como si todos en el fondo hubieran estado esperándome. No había nada al azar. Tuve la sensación de que todos, en cierto modo, me conocían antes de verme, y yo no sabía por qué. Por fin el abuelo cruzó la puerta. Le acompañaba un hombre robusto y bien acicalado. Su perfume traspasaba todas las paredes de la casa. Parecía alguien distinguido, ya que sus ropajes estaban impecables. Tare, te presento a Sele. Él te explicará por qué te estábamos esperando, dijo Dauno. Me levanté para saludarle y el hombre se quedó petrificado. Sus pupilas se dilataban y su expresión se volvía sombría. Tartamudeando, le dijo al anciano que era tal y como él había explicado, una obra de dioses. Yo no era capaz de entender nada. La niña correteaba de un lado para otro saltando de alegría. Kira me miraba desde una esquina de la habitación sin pestañear. Parecía que todos estaban contemplando algo que llevaban mucho tiempo buscando. El anciano dijo: Sele era uno de los antiguos visires del faraón Zoser. Yo seguía sin entender nada. El hombre se sentó a mi lado mientras Kira nos servía la comida. Parecían entusiasmados ante lo que se veía venir. Todos menos yo, que solo era capaz de oler el humo caliente que salía de los platos. Sele prosiguió lentamente. Me explicó que yo no era consciente del magnetismo que desprendía. Me contó algo de una profecía que venía siendo conocida desde las primeras dinastías de nuestra civilización. El anciano escuchaba atentamente mientras el visir continuaba con su historia. Vi como Kira, mientras ayudaba a la niña a comer, no levantaba la cabeza del plato. Después de la agradable comida, yo seguía sin comprender nada de lo que me decía el visir. Sele se levantó y sacó de un pequeño zurrón un papiro antiquísimo. Me lo dejó en la mesa y se alejó de mí. Yo no sabía leer, así que lo cogí y le di la vuelta contemplando los símbolos que aparecían. Sele corrió apresurado a mí y me lo quitó de las manos. Yo me quedé avergonzado por su actitud y me preguntó si no sabía leer. Asentí con la cabeza y, sonriendo igualmente, se sentó a mi lado y continuó diciendo: Este papiro lleva la historia de tus antepasados. Desde hace milenios se espera la llegada del nuevo profeta que vendrá a Memphis para liberar la ciudad. Estás destinado a descubrir y crear todos los tesoros que nuestros ancestros dejaron escondidos por todo Egipto. Esa será la única forma de que Memphis sea libre para siempre. Tú debes encontrarlos. Eres el elegido. Yo me quedé aturdido. Le pregunté que por qué yo, que cómo sabían que yo era aquella persona que estaban buscando. Me dijo que me pusiera de pie. Alzó su figura delante de mí y me pidió que me despojara de mis ropas. Así lo hice. Vi como Kira y la pequeña se sonrojaban y se marchaban de la estancia. Yo estaba tan ensimismado por las palabras de Sele que no me había dado cuenta de que ellas aún seguían allí. Me tumbó en una estera hecha de hojas de palmera y me inspeccionó desde la punta de los pies hasta la cabeza. El anciano permanecía sentado a nuestro lado, visiblemente emocionado por todo lo que estaba ocurriendo. De repente Sele dijo: Dauno, lo he encontrado, no hay duda, es él. En un instante toda la casa cambió, todos saltaron de alegría abrazándose unos a otros. Yo permanecí tumbado, reflexionando sobre qué habían visto que fuera tan determinante. Todos se arrodillaron ante mí y Sele decía palabras extrañas, parecía que había entrado en trance. Cuando vi que Dauno también se arrodillaba, no lo pude resistir y me levanté. Le cogí de los brazos y le susurré al oído que me dijera qué estaba pasando. Cuando tuve su cara frente a mí, unas lágrimas brillantes le recorrían. «Oh, querido Tare, tú eres el hijo de Memphis». Sele se apresuró a decir que debíamos celebrar. Kira se despidió de mí con un beso en la mejilla y se fue. La pequeña no iba a estar presente tampoco en la ceremonia. Debían llevarla a la casa de la vida para que cultivara su espíritu. Allí le enseñarían danza, música o incluso a leer y escribir. Me despedí de la pequeña mientras me decía, animada, que ella conseguiría lo que consiguió su abuelo, ser la escriba del reino para poder relatar mis aventuras. Entre lágrimas me dijo que así me recordarían para siempre. Fue cuando entendí por qué sus enormes ojos me miraban así la primera vez. La niña ya tenía un ligero presentimiento de que yo iba a ser algo importante, pero ¿por qué? Yo jamás había poseído ni riqueza ni lujos, ni siquiera sabía leer. Pero parecía que Ra había escuchado mis súplicas mucho más de lo que yo creía. Iba a ser el salvador de Memphis, y ni siquiera sabía salvarme a mí mismo.
Salí con los 2 hombres de la casa. Kira debía quedarse a cumplir con sus obligaciones domésticas para preparar la ceremonia de la noche. Tejería vestidos y prepararía pan y cerveza. Eso era lo que debía hacerse. Los hombres salían a cumplir con sus ganados o tierras y las mujeres debían comportarse como eficaces amas de casa. El faraón era quien lo controlaba todo. Él tenía el poder sobre todo lo que producíamos y elegíamos. Sele me contó que los sacerdotes eran los más ricos después de la divinidad del faraón. Ellos eran los que acumulaban todas las riquezas que les proporcionaba la familia real. Adoraban a Ta y bajo su influjo vivían en los templos construidos por toda la ciudad. Me quedé perplejo cuando vimos uno de ellos cruzándose por nuestro camino. Sele me susurró al oído: ahora cuando pase, haz una ligera reverencia con la cabeza y síguele con la mirada hasta que le pierdas de vista. El hombre en cuestión desprendía algo muy espiritual, mágico. Cuando se cruzó delante de nosotros le hice la reverencia que me había ordenado Sele y el hombre se giró para darme su consentimiento, pero cuando cruzamos las miradas se quedó inmóvil. Yo aparté la mirada por miedo a sus represalias y continué andando. Sabía que Sele y el anciano me protegerían de sus conjuros religiosos. Tenía la sensación de que todo el mundo me observaba como si jamás hubieran visto a un hombre. Dauno permanecía a mi lado. Me sentía agradecido por haberme acogido en su casa sin ni siquiera saber cómo era mi apariencia. Sentí que a pesar de eso era el único que realmente me conocía. Pasamos por campos donde los campesinos recolectaban las cosechas. Observé entusiasmado todos los utensilios que utilizaban. Los bueyes tiraban la tierra para poder recoger lo sembrado y llevarlo a pequeños sitios de adobe donde se conservarían hasta que se necesitaran. En esta actividad participaba toda la familia que, con su ayuda, facilitaba los trabajos. La agricultura era la base de nuestra economía. Sin el campesino no sería posible, o el fela, como le llaman aquí. Ellos son los que realmente velan por el sustento de la población. Los ganaderos también cuidaban de los animales que cortaban las duras tareas del ganadero y las tierras. Desde bueyes hasta cabras formaban un paisaje imposible de describir con palabras. Todos sabíamos que todo lo que estábamos viendo pertenecía al faraón, y nosotros a él. Aquí, como en mi ciudad, no todos gozaban de los mismos derechos. Sele me explicó que él también había pertenecido a uno de los más altos rangos de la sociedad, cuidando como visir de toda la administración de la ciudad. Detrás estaban los sacerdotes y el ejército, que trabajaban junto al faraón para eliminar las invasiones y el saqueo a los templos y tumbas reales, de las cuales los sacerdotes sacaban gran tajada. Los agricultores y ganaderos gozaban de menos privilegios sociales, pero tenían lo suficiente como para ser solventes con su trabajo. El faraón les correspondía a sus esfuerzos pagándoles en especies o con intercambios de alimentos, lo que mantenía las bocas cerradas. Por último, el anciano intervino en la conversación para decir que los que corrían peor suerte por estas tierras eran los esclavos. Ellos eran aquellos a los que mamá siempre había intentado ayudar, aunque los súbditos del faraón jamás le dejaran hacerlo. Ellos no disponían del derecho básico de una persona, la libertad. Desempeñaban los oficios domésticos y podían ser vendidos y comprados al antojo de los comerciantes. Recuerdo que cuando el faraón quería ser benévolo, mandaba a extranjeros o prisioneros a los duros trabajos de las minas de Sinaí, en la que por nuestros tiempos había una continua explotación de sus materiales preciosos, murmuraba Dauno. Llegamos al lugar deseado. Sele me miró fijamente y me dijo que iba a presentarme a Seneferu, el faraón. Me contó que él sabía de mi existencia y que tenía órdenes explícitas de que cuando me hallaran fuera a visitarle. Todo mi cuerpo temblaba exageradamente y yo no podía articular palabra. Nos cruzábamos con miles de personas que hacían su trabajo a la entrada del Palacio Real. Obreros transportando inmensos bloques de piedra se perdían bajo la monumentalidad de la última pirámide, la más colosal de todas. Dauno me explicó que esa era la dedicada a Keops, hijo de nuestro faraón Seneferu. A puertas de palacio había artesanos exponiendo sus artículos tal y como lo hacía papá. Me pregunté qué pensaría si me viera a puertas del Palacio Real por órdenes estrictas del faraón. Por último, los herreros con el rostro achicharrado buscaban a quien vender sus metales. Ceramistas, carpinteros, barberos, todos levantaban con sus pasos cansados el polvo arenoso de la ciudad, que acababa en pequeñas callejuelas atestadas de gente, algunos en condiciones deplorables.
Todos se reunían en uno de los núcleos urbanos de Memphis, construido alrededor del templo y de los edificios administrativos, y yo me encontraba ahí, junto a Dauno y Celie, a punto de entrar a visitar el faraón. No podía creerlo, ni siquiera sabía qué quería él de mí. Solo de pensar que él cumplía todas las funciones a las que yo jamás podría aspirar, hacía temblar mis huesos. Subimos unas largas escaleras que nos condujeron a la entrada principal. Allí nos esperaban unos guardas a los que Celie se dirigió haciéndoles una reverencia. Nos pidieron que aguardáramos un instante. «Es la entrada al cielo», dije. Desde allí contemplaba las pequeñas embarcaciones que surcaban el río en busca de lo que no teníamos. El anciano vino a hablarme con su bastón. «Tare, tú serás el amo y señor de todo lo que ves». Le miré y escuchándole pude ver la felicidad en su cara. Le contesté diciendo: «Yo jamás podré enseñarte lo que veo aquí y ahora, pero seré tu más fiel amigo, Dauno. Llévame contigo. No sé qué quieren estos hombres de mí». En ese momento vino Celie a interrumpirnos. «Tare, el faraón Seneferu te espera». Mientras subíamos, vi cómo Dauno seguía detrás de mí, callado. Apenas podía subir las escaleras y parecía inquieto. No sabía qué decir ni qué hacer. Jamás había conocido este lugar antes e iba a conocer al gran Seneferu. Le tuve delante cuando traspasamos la puerta principal. Iba con un atuendo digno de dioses, con tocado y aquella barba postiza a la que aspiraba cualquier persona mortal. Su poder recaía en una profunda serenidad. Mirándome con altivez, miró luego a Celie y le reconoció con la mirada. El escriba amigo del anciano se arrodilló en el acto. A ellos, sus escribas, se refirió cuando me dijo que yo había sido elegido para liberar el país y que pertenecía a su linaje. Una mujer entró a la sala con un perfume que deshacía el viento que soplaba en Egipto. Era esbelta y bella como una diosa. Luego llegó y se acercó a mí. «Tare, jamás creí que te parecieras tanto a nuestros antepasados. Tu mamá me hizo jurarle que algún día cuidaría de ti». La reina Isire hizo llamar a Celie y se tumbó en uno de los carísimos divanes que decoraban todo el palacio. Seneferu me ordenó que me acercara a ellos. Celie se posicionó hasta alcanzar el cabello sedoso de la reina Isire. Después de retirarle el complejo tocado que lucía, le separó algunos mechones de pelo. Entonces Celie concluyó: «No hay duda, Tare, todos los miembros del linaje real tenéis la misma marca situada en la cabeza cerca del cráneo. Es un símbolo de poder y distinción. Jamás después de toda una vida velando por Memphis me había encontrado algo semejante. Eres hijo de reyes y de los dioses». Yo seguía aturdido por las noticias. ¿Hijo de reyes? Isire se abrazó a mí y me hizo sentir como cuando mamá me estrechaba en sus brazos. Seneferu se acercó radiante y me tocó en el hombro desprendiendo su calor. «Bienvenido a Memphis, hijo mío. Tú serás el que nos salve de los futuros acontecimientos. Es el destino». Esa noche se convocó a toda la ciudad para celebrar mi regreso. Seneferu me explicó que todos esperaban mi vuelta, pero que ya habían perdido las esperanzas. Yo había llegado para continuar con el linaje. Mamá jamás me contó que poseía la marca que nos hacía distinguidos. Una voz me acarició la oreja. «Serás el mejor rey de la historia de Egipto, la reencarnación de Ta, el gran Ta. Suerte, mi amor». Me giré precipitadamente. ¿Quién había sido? ¿Mamá? Dauno se quedó conmigo mientras toda la ciudad esperaba afuera. Le cogí fuertemente de la mano, a lo que el anciano me correspondió. Seneferu salió al balcón real y se dirigió a todo el pueblo. Con pocas palabras que dijo sobre mí, hizo que el bullicio enloqueciera. Yo estaba aterrorizado ante la emoción, pero algo en mí me hacía recobrar fuerza para cumplir lo sentenciado. Si iba a ser el responsable de que todas sus gentes fueran felices, así sería, igual que hubiera querido mamá y papá para mí. Esa noche se hizo una gran fiesta en el palacio. Vinieron todos, la pequeña,
Kira, Sele, Dauno y todos sus amigos. Era la primera vez que iba con la peluca que nos hacía distintos. Isire me colocó en un pequeño frasco de perfume bajo el pelo postizo, el cual desprendía un agradable olor. Consiguieron convertirme en poco tiempo en un hombre distinguido y con buena presencia. Aún no lo creía cuando me miré en uno de los pulidísimos espejos de palacio. La muchedumbre se amasaba para acercarse, cosa que los hombres del rey no permitían. Algunas de las joyas que llevaban puestas me protegían de los malos espíritus. Tare, hijo de faraones y de dioses. Tare pasó a formar parte de la familia real. Supervisó todas las construcciones piramidales y consiguió una dinastía de prosperidad y avances. Ayudó cuando Seneferu estuvo en vida en tareas de la Casa Grande. Allí se recibía a los visires y se leían todos los informes y cartas que llegaban. Tare aprendió a leer y a escribir y ayudaba a los escribas a dictar las órdenes del faraón. Llegó a ser uno de los más queridos faraones que habían pasado por la ciudad en muchos siglos, convirtiendo a Menfis en la capital más rica y próspera de todos los siglos. Esto no fue sin la ayuda de Dauno y Kira, su esposa y madre de sus hijos. Sele fue el visir oficial del faraón y le confió todas sus decisiones. La pequeña aún visita a Tare y a Kira en algunos de sus viajes por Egipto. Ayuda a su familia con nuevas investigaciones y descubrimientos para la capital de su imperio, Menfis.